Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal. En unos instantes vamos a conversar, ¿no?, esta entrevista con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, ¿no?, el expresidente del Tribunal Constitucional, ¿no?, para analizar, sin lugar a dudas, los aspectos más saltantes que ha significado el mensaje de la presidencia, también, ¿no?, la designación de nuevo ministro de Estado. Faltan 2 ministros en la cartera de Economía y Finanzas y de Justicia y Derechos Humanos, pero también, ¿no?, el anuncio de insistir en el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no?, y la relación ejecutivo versus legislativo. Mientras tanto, vamos justamente ya adelantando la entrevista con el doctor Álvarez Miranda y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, en el programa A Fondo. Qué gusto saludarlo, doctor Ernesto Álvarez. Muy amable, como siempre. Gracias por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, ¿cómo está? El gusto es mío. Buenos días. En primer lugar, me gustaría que nos fije un contexto, cómo usted está observando el momento político, ¿no? Hemos tenido en las últimas 48 horas momentos claves, ¿no?, para ir entendiendo y desgranando cómo se presenta la situación en el país. Uno, el discurso a la nación, el mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo. Ayer la designación, ¿no?, en primer lugar del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y adicionalmente en horas de la noche la designación del gabinete, ¿no? Pero también ya la incertidumbre sigue justamente reflejándose en observadores, en la propia opinión pública. ¿Cómo está mirando usted el panorama, por favor? Lo primero que hay que resaltar es que el discurso presidencial, el primer mensaje a la nación, partió de una perspectiva indigenista propia de comienzos del siglo XX. El indígena, bueno, bondadoso, surgido en el imperio incaico, un imperio organizado, perfecto, donde todos vivían felices y contentos, y el conquistador español, causante de la muerte, de la destrucción del imperio incaico, y por tanto todos los que somos mestizos tenemos la culpa de haber aplastado el imperio incaico y con él al indígena. A partir de ese discurso es que se teje todo un futuro político. El mestizo, las personas como nosotros, tenemos derecho a un solo voto. Las comunidades indígenas y andinas tienen derecho a 2 votos, a un representante en la Asamblea Constituyente por voto político, representación política, y al mismo tiempo otro voto para elegir directamente sus delegados a la futura Asamblea Constituyente en razón no de su opción política, sino en razón a su condición de indígena, de miembro de comunidad indígena. 2 votos, al igual que el sindicalista, al igual que el empresario formal, con FIEP, al igual que aquellos agrupados en organizaciones sociales, lo que nos deja a todos los demás en una indefensión. A partir de ese momento encontramos de que Pedro Castillo ha sido sincero a lo largo de todo este tiempo. Él se presentó en un partido de extrema izquierda, de una izquierda muy cercana a Cuba, a Venezuela, y él ha mantenido su discurso con ciertas moderaciones propias de la campaña electoral, pero en realidad no ha engañado a nadie. Él ha hecho campaña diciendo, anunciando todas estas medidas, anunciando que, claro, la propiedad iba a estar restringida a criterios sociales. Siempre la propiedad privada se va a respetar, al igual que la empresa, siempre y cuando se engarce en la política gubernamental. Y asimismo, el servicio militar obligatorio entraña una concepción del ser humano pro-comunista, ajena a la izquierda
moderada, liberal, que ha predominado en los últimos tiempos. El ser humano ya no está provisto de su dignidad y su libertad, sino el ser humano forma parte de algo superior, del Estado, y por tanto tiene que actuar de forma coherente en todas sus manifestaciones. Por tanto, lo de ayer ha sido reflejo de lo que anunció en la campaña Castillo. El premier, el presidente del Consejo de Ministros designado, es una persona con muchas vinculaciones, no solamente con la izquierda extrema, no izquierda liberal, una izquierda extrema, ortodoxa, sino que incluso con vinculaciones con algunos grupos que, si se quiere, subversivos o terroristas, que actuaron de manera violenta y sanguinaria hace 30 o 40 años. Pero eso es lo que el pueblo ha elegido. Ayúdenos a hacer un ejercicio dentro del marco político constitucional, ¿no? Que es como se va a ver las cosas hacia adelante, ¿no? Porque, por un lado, Pedro Castillo anuncia hace 2 días en el Congreso que va a ser muy respetuoso, dice, ¿no?, de la normatividad legal en la propuesta de Asamblea Constituyente. Usted ha dicho algo muy interesante, ¿no? Pedro Castillo siempre afirmó desde su aparición, desde lo primigenio, en todos estos conceptos que ahora estamos ya conociendo casi de manera oficial, ¿no?, por un lado, ¿no? En el discurso, en el mensaje presidencial, ya habla de una asamblea constituyente, ¿no? Y aquí es donde yo le pido que nos ayude cómo se puede presentar el escenario, ¿no? Hay quienes señalan que esto es una posición exprofesa, hecho adrede, hecho pensada, o sea, con alevosía y ventaja, ¿no? Somete al Congreso a un gabinete que parecería no va a gozar de la confianza. Y si en 2 oportunidades no goza de la confianza, abre justamente el camino que busca Cerrón y que busca Pedro Castillo, ¿no? Dejar de lado al Congreso, o sea, cerrar el Congreso y convocar a elecciones. ¿Esto es correcto? Sí, básicamente sí. El tema es de que desde la confrontación de Vizcarra con el fujimorismo en el 2019, la jurisprudencia constitucional de un tribunal constitucional que se negaba a irse y por tanto blindó a Vizcarra, se tiene de que la cuestión de confianza puede ser presentada por cualquier motivo, por cuestiones de Estado, reformas constitucionales, políticas de gobierno, por cualquier motivo y en forma ilimitada. Por tanto, Pedro Castillo hace bien en mantener las formas para mantener la legitimidad de sus primeros pasos. Él sabe que tiene todas las herramientas en la mano, porque, de acuerdo a la jurisprudencia del tribunal, no hay equilibrio de poderes. Le den o no le den el voto de confianza a su presidente del Consejo de Ministros, lo que él necesita es presentar cuanto antes el proyecto de reforma constitucional del 206, pero atachado con una primera cuestión de confianza. Como el Congreso le puede aceptar ese proyecto de reforma para una asamblea constituyente, pero obviamente modificando el proyecto y modificando la composición de la asamblea constituyente, va a actuar Castillo de la misma manera que Vizcarra. Va a decir, yo he presentado un proyecto y lo han desnaturalizado, negándole al Congreso la posibilidad de mejorar el proyecto. No, lo han desnaturalizado y por tanto yo determino que la confianza ha sido denegada. Por tanto, hago que mi actual presidente de Consejo de Ministros, Guido Bellido, que en realidad no es un personaje importante para el futuro gobierno, o sea, no nos engañemos, no es un personaje, es una carnada, es una provocación. Si el Congreso le niega la reforma constitucional o modifica su proyecto mejorándolo,
hace que Guido Bellido se declare no provisto de la confianza del Congreso, y va contando una cuestión de confianza denegada. Y a continuación puede presentar cualquier proyecto, por ejemplo, el anunciado Banco de la Nación, que va a competir con la banca privada. Eso, ¿por qué podría ser denegado por el Congreso? Porque sencillamente es un forado, no es su rol. Los bancos actúan con un criterio empresarial con su dinero. El Banco de la Nación actuaría con criterio político con nuestro dinero. Se le niega a Castillo, y sería la segunda cuestión de confianza denegada. Él disuelve el Congreso y a partir de ahí va a gobernar en forma dictatorial. ¿Por qué? Porque incluso la misma jurisprudencia de este TC señaló de que, contrariamente a la voluntad de la Constitución del 93, que dijo de que, como no había Senado, la Comisión Permanente del Congreso no se disolvía y continuaba en funciones para ejercer la función del límite al poder de control parlamentario, indispensable. Pero como en el 2019 se trataba de Vizcarra y se trataba de aplastar a la oposición fujimorista, que fue perdiendo cada vez más popularidad, se determinó que la comisión permanente del Congreso no tuviera ninguna capacidad. Básicamente, temas esencialmente administrativos internos. Por tanto, Castillo tiene en este momento el arma para hackear al Congreso y para quedarse con el régimen político peruano. Y tiene el arma para hackear también al Tribunal Constitucional, o sea... Por supuesto, el Tribunal Constitucional ha demostrado de que está dispuesto a cualquier cosa con tal de quedarse en el cargo. La mayoría de los miembros lo ha expresado de varias maneras, incluso por televisión, criticando el concurso público cuando ellos fueron objeto de una invitación. No concursaron. Criticando el concurso público por nimiedades, que las preguntas fueron mal formuladas, que hicieron uso de la palabra personas con intereses. O sea, ellos mismos han expresado su voluntad de quedarse en el cargo, y eso Castillo lo sabe. Ahora, ¿qué es lo que tendría que ocurrir tanto en materia política como constitucional para no llegar a ese escenario, que es ese escenario menos indicado que le conviene al país, ¿no? ¿Cómo tendría que actuar el Parlamento Nacional en este caso, ¿no? Ya se está hablando que se van a recoger firmas ahora para solicitar justamente... que se prohíba la modificación. Así es. ¿Eso es posible? Es posible porque eso genera un movimiento político, ¿ya?, en torno a la recogida de firmas, pero jurídicamente no le veo la viabilidad. La otra postura es que el Congreso inmediatamente realice una interpretación constitucional y apruebe una ley dándole forma a esa interpretación constitucional, por la cual el gobierno, el Ejecutivo, no pueda presentar cuestiones de confianza de manera ilimitada, ni por funciones propias del Congreso, ni por reformas constitucionales, ni por temas que en esencia merecen debate y discusión pública. ¿Y este proyecto qué tiempo tomaría? Porque en realidad... Ese proyecto requeriría una celeridad especial, ¿cierto? Habría una carrera. Lo que ahora se percibe es que va a haber una carrera en agosto. El Congreso, para tratar de limitar la cuestión de confianza, y el Ejecutivo para provocar y tratar de que el Congreso caiga en la trampa y censure o no otorgue voto de confianza o no acepte la cuestión de confianza planteada. Es una carrera política. El problema principal es que mientras que Castillo sabe lo que está haciendo y está perfectamente asesorado, el Congreso es una criatura de 10 cabezas
que no se ponen de acuerdo, no son parlamentarios con experiencia y cada uno tiene una motivación apolítica. Ya hemos visto, por ejemplo, que el bando más conservador, el grupo más conservador, se presentó una lista única, solo de su partido, por un tema principista, ajeno al cálculo y a la lógica política. Ellos, por ejemplo, van a seguramente a ir por la no confianza, por el no otorgamiento de la confianza. Y así cada uno de los grupos, algunos van a tratar de sumarse al carro de Castillo y tratar de negociar con él una pequeña cuota de poder. Porque en realidad están en política no por un programa, están en política por lograr dádivas, son los aventureros, los amateurs en política. Entonces, si el Congreso no actúa de una manera unida, con una sola dirección, con una estrategia, tarde o temprano va a caer en manos del Ejecutivo. Por eso es de que las constituciones democráticas otorgan diversos tipos de prerrogativas al Congreso, porque el Congreso representa a todas las opciones políticas importantes de un país, mientras que el Ejecutivo, aunque sea muy popular, representa solamente a una opción política. Por eso es de que deberíamos nosotros, por principio, proteger al Congreso, proteger a esa asamblea política que nos representa. Pero hoy, la verdad, yo no apostaría porque este Congreso, lleno de gente amateur, sin experiencia, sin dirección, gane el ajedrez político que se viene. ¿Y cuántos votos se requieren justamente para estos cambios, esta modificatoria que podría hacer el Congreso? Excelente pregunta. Lo ideal sería una reforma constitucional que modifique la Constitución y añada frases con los límites establecidos. Pero eso significa mucho más tiempo, requiere 2/3 del Congreso en 2 legislaturas. En cambio, la ley interpretativa, que es lo que quiso hacer el Congreso anterior, al final, el último mes, una ley interpretativa solo requiere, dictamen de comisión, si no, el actual tribunal puede declararlo inconstitucional, dictamen de comisión y acuerdo en el Pleno. Esto podría ser a más tarde, si es que se apura y si es que la gente actúa de manera política, un mes. Ahora, doctor Álvarez, ¿qué ocurre si el gobierno insiste en este tema de la disolución del Congreso? Tendrá que verlo el Tribunal Constitucional. En un terreno de la hipótesis del Tribunal Constitucional le da la razón al Congreso, ¿no? ¿Puede esgrimir el gobierno un antecedente inmediato que planteó el Tribunal Constitucional en el caso de Martín Vizcarra? Lo tienen en carpeta, pero la actual ruta del Ejecutivo pasa esencialmente por abusar del poder y provocar al Congreso. O sea, disolverlo. Por eso está tratar de disolverlo. El Congreso es el último obstáculo que le queda a Pedro Castillo para tener todo el poder y poder convocar libremente a la Asamblea Constituyente, que tiene como objeto no la elaboración de una nueva Constitución, no nos engañemos. Tiene como objeto cambiar de sistema político al Perú. Porque si se quisiera una nueva Constitución, basta con encargarle al Congreso, al nuevo Congreso. Y lo hace por la vía legal, ¿no? Así es. Y formar una comisión como la de Henry Pease, un ilustre intelectual de izquierda liberal, y en el transcurso de 6 meses redactar una nueva Constitución. Pero en realidad es un engañamuchachos. No es que se quiera una nueva Constitución, es que la Asamblea Constituyente es la llave para cambiar de sistema político. Y allí sí, todos vamos a salir derrotados. Tanto izquierda, centro como derecha. Porque ya no va a existir
la democracia ni las elecciones competitivas tal como nosotros la entendemos de buena fe. Ahora, ya ingresando al terreno político, sé que para usted es un poco más complicado, usted es una persona de leyes, ha sido presidente del Tribunal Constitucional. En el terreno político no se previó eso, las agrupaciones políticas no previeron que esto podía ocurrir, y tal como usted lo decía, porque esto lo venía preconizando permanentemente, no solamente Pedro Castillo, sino también Vladimir Cerrón y la gente de su entorno, ¿no? La izquierda moderada, si quisiéramos llamarlo, no previó estos temas. Otro sector de la población que votó por Castillo no previó estos temas. ¿O es que No, hemos llegado a un nivel? no, la verdad que no. Si nosotros observamos las redes sociales de los principales defensores de Castillo en la campaña electoral, vamos a encontrar de que en el fondo ellos ellos se autoengañan pensando que Castillo, una vez en el poder, se va a moderar y va a llamar a los representantes de la izquierda liberal, a la izquierda moderada, a la izquierda democrática, los va a llamar al poder y a Cerrón le va a dar posiblemente una pequeña cuota de poder para tenerlo contento. Pero el problema es que no analizaron un hecho muy simple. Un militar, por más que tenga un cargo político, va a pensar como militar. Un comunista ortodoxo, formado en la ortodoxia leninista, va a ser comunista siempre, aunque actúe en un sistema democrático. Cerrón y Castillo no son como la izquierda moderada, no piensan como la izquierda moderada. Es más, no se contentan con tener un modelo socialdemócrata de izquierda, un modelo tipo Escandinavia, un modelo de corte alemán, no. Lo que ellos quieren es básicamente emular a Cuba. Y están intentando, y lo han dicho siempre, y lo van a seguir haciendo, hasta que triunfen o sean derrotados políticamente. Una pregunta final, y porque me queda un minuto y yo le agradezco la cortesía con RCR, doctor Álvarez. El caso de Guido Bellido ha sido juramentado ayer como presidente del Consejo de Ministros. Tiene una investigación en cursos por apología por terrorismo. ¿Eso es causal para solicitar para que el Congreso pida, o sea, que se aleje del cargo? ¿Eso es causal? Para no darle confianza, sí, por supuesto, de lejos. Pero la para censura... hacer una acusación constitucional, no. No. Porque mientras sea simplemente investigado o se haya iniciado recién el proceso, él goza de presunción de inocencia. Ni tampoco para censura. Para censura sí, por supuesto. Para censura sí. Pero el problema es que cuenta como la primera bala de plata. ¿A qué se refiere? Y a partir de eso, claro, el Congreso quedaría inerme, a merced de cualquier proyecto de Castillo. Yo le agradezco la manera tan simple como le he explicado y sobre todo tan sincera que creo que es como deberían actuar los académicos, en este caso usted que ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Nuevamente, mi agradecimiento. Un fuerte abrazo, mi estimado doctor, muy amable. Un abrazo. Gracias. Bien, conversábamos con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.